Hola, buen día, Luis, buen día, Dolors. Buenos días. Gracias por estar así. Buen día. Bueno, hablaremos en castellano porque yo creo que va a llegar a más gente y decirte que estrenamos contigo este proyecto, este programa de encuentros, de entrevistas que vamos a hacer mensualmente. Decidimos esto en Valencia Laica. Luis Pla también es socio de Valencia Laica y Miguel Hernández, que hoy no puede estar aquí porque está trabajando y también entre los tres vamos a seguir adelante con este proyecto que lo llamaremos El Rincón de la Libertad de Conciencia. Entonces es un placer, Dolores, estrenarnos contigo y, y bueno, decir que vamos a hacer encuentros con personas que nos aporten conocimiento hacia la libertad de conciencia, la laicidad o el libre pensamiento, los derechos humanos. Y hoy es 7 de marzo, estamos en puertas del día 8, Día Internacional de la Mujer, con lo cual también pues la perspectiva de este día, ¿no? Que ya es mañana. Bueno, yo en primer lugar voy a presentarte, Dolores. Tú has sido docente hasta hace poco tiempo, creo que te jubilaste recientemente, ¿sí? Sí, sí, sí. El año Bueno, pasado, sí. muy bien. Pues nada, Dolores ha trabajado como docente en institutos de secundaria. Si me equivoco en algo, tú, bueno, me dices. Ella se doctoró en Historia por la Universidad de Barcelona. Y quería deciros el título de la tesis porque a mí me parece que eso también nos da una idea de la persona con la que estamos, ¿no? Su tesis es de la libertad de conocer al conocimiento de la libertad, la adquisición de la cultura en la tradición libertaria. Yo creo que es una manera de presentar también ante qué tipo de persona estamos, ¿no? Bueno, también te formaste en la Sorbona, en París, y allí pues en sociología, y allí trabajaste sobre los movimientos culturales de los años 20 y la relación que hubo entre Francia y Cataluña en esa época, ¿no? Bueno, quería también decir que Dolors tiene muchos libros publicados, muchos artículos, muchas referencias. Entonces yo voy a centrarme en algunos, porque si no se consumiría mucho tiempo. Voy a empezar por uno que es en el que nos conocimos y que Luis también estaba, y estaba también Miguel, que fue cuando se presentaste en Valencia, en l'Orxa, espiritistes i lliurepensadores pioneres en la lluita pels drets civils. Yo no sé si fue en 2019 cuando nos encontramos, Sí, creo pero, que sí. Sí, antes de pero la el libro se pandemia, creo, publicó sí. en el 18. Sí. Entonces, bueno, ese libro yo lo tengo, recuerdo que fue un día muy placentero en el que compartimos comida, debate y, en fin, estuvimos allí muy bien. Otro libro que publicaste, ahora no tengo aquí la fecha, pero en fin, es Francesca Bonmesón, educadora de ciudadanas. Sí, Justamente ayer, haciendo yo un curso sobre mujeres políticas en la guerra de España y tal, yo estaba conectada por Zoom, pero se hacía desde el Centro Cultural Francesca Bonmesón en Barcelona. Y sí. pensé, mira, Francesca Bonmesón también sale aquí, ¿no? O sea, era el lugar. Bueno, tienes otro sobre la escuela moderna y claro, pues el referente de Ferrer y Guardia para nosotros es muy importante, ¿no? Defensor de la escuela pública, laica y mujeres obreras del Raval. Y también tu investigación sobre mujeres libres, que ahora luego pues hablaremos de esto. Tienes libros sobre anarquismo, que se titulan así, anarquismo, maquis, es decir, los luchadores antifranquistas, vamos, de diversos movimientos. Eh, yo diría que estos dos vectores, el libre pensamiento en el mundo libertario
y el hecho de poner en valor y sacar a la luz a las mujeres que lucharon por los derechos y bueno, serían los dos vectores, estos dos, ¿eh? El mundo libertario desde esa perspectiva y las mujeres que a nivel histórico pues nos hicieron avanzar bastante, aunque a veces no se hable de todas aquellas mujeres que igual no eran tan conocidas, pues como, no sé, pues como Teresa Claramunt o Clara Campoamor o Carmen de Burgos o otras mujeres. Eh, ya voy a ir terminando con la presentación. Un segundo, que quería decir algo más. También, bueno, has colaborado en documentales, en exposiciones de comisaria, en el diccionario biográfico de mujeres, eres miembro del equipo de redacción y ya pues yo creo más o menos, Dolores, que ya he dicho todo lo más importante para no consumir demasiado tiempo. Si quieres tú añadir algo que pueda ser interesante que yo haya podido olvidar, y si no, ya pasaríamos quizá a la primera pregunta. ¿Qué te parece? Vale, no, muchas gracias por haberme invitado, estoy súper contenta. No, además esto ha resumido casi toda una vida de trabajo porque, claro, yo trabajo desde muy joven, o sea bueno, he tenido la suerte de siempre ir empalmando trabajos y, claro, un poco mi currículum es fruto de, a veces, de estos trabajos que he hecho a nivel de exposiciones o de documentación o de vídeos, pero también la parte personal de investigación, que es lo que me ha motivado casi siempre esto, lo que decías tú, dos vectores, el aprendizaje y el libre pensamiento, el autodidactismo de las clases trabajadoras y también la lucha feminista dentro de estas clases trabajadoras, porque claro, me di cuenta enseguida de que las mujeres no aparecían en la mayoría de libros editados, casi siempre hechas, sobre todo las historias desde los años del franquismo hasta la transición, casi siempre elaboradas por hombres, y entonces, pues como mujer, pues me daba mucha pena ver que no aparecíamos. Y entonces, claro, lo que me gusta realmente es investigar los hechos del pasado y después, claro, darles forma, publicarlos para que sean conocidos, ¿no? Sí, yo también quería decir que eres muy activista. Yo hablo de lo que he visto en Facebook últimamente, ¿no? Que, bueno, incluso ayer me enteré de un acontecimiento, de un evento que ocurrirá en Valencia, que no lo sabía. Me enteré por el Facebook de Dolores Marín, que, bueno, es el día 12 una exposición sobre Manuela Ballester y ya está ahí. Es decir, que hay referencias a la historia a lo que ocurrió pues desde hace, puede ser un siglo, 30 años o los que fueran, y también a todo lo que va sucediendo, con lo cual esta visibilización tanto de el feminismo como otros acontecimientos en la lucha por los derechos a nivel político, pues está ahí en el Facebook tuyo. O sea que yo ahora lo voy a mirar más de lo que miraba Facebook últimamente, que lo había dejado un poco. Bueno, pues La sigo habitualmente a Dolores en el Facebook y sí que veo que no para, porque además igual sí, está sí, en un extremo de la península que está en el otro. Yo lo que Bueno, sí, esto es la jubilación, el poder ya, se tener nota, se tiempo. nota. claro, claro, No, no, y acudir a ver a amigos y amigas que hace muchos años que no veía y digo, hombre, pues tengo que aprovechar, ¿no? claro, Y sobre todo esto, que yo investigo sobre el pasado, pero siempre pienso que no hemos de quedar solo en investigar, claro. sino en transmitir sobre todo y en seguir la lucha que llevaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, las abuelas, las tías, o sea, un poco seguir en la estela del libre pensamiento, sobre todo de la libertad de conciencia y de la libertad de acción, si no la humanidad nunca habría progresado, ¿no? Ujú. Entonces, este activismo un poco va por aquí, o sea, un poco de dar charlas, conferencias, pero también un poco de actuar cerca de los movimientos sociales de la gente joven, que son los que van a, en definitiva, a intentar cambiar el escenario que tenemos ahora, ¿no? Sobre todo a nivel de ecología, a nivel de género, etcétera, etcétera.
Bien, yo Sí. lo que quería poner en valor del trabajo una de las áreas en la que sobre todo yo creo que Dolores se ha movido, que es en el tema precisamente de la recuperación, ¿no? De la historia, de un tema que quería poner en valor y es que ahora que que tenemos tan asumido, ¿no? El término de la memoria democrática, antes llamada memoria histórica, yo creo que sigue habiendo una gran, ¿cómo diría yo? Sigue siendo, la mujer sigue siendo, entre otros sectores, la mujer sigue siendo una de las grandes olvidadas a la hora de hablar de la memoria. Y os voy a poner un ejemplo, y sí que me gustaría, Dolor, sobre este tema, ver también tu opinión. Mira, os voy a poner, recientemente bueno, Miguel, el otro compañero con el que estamos ahora trabajando en un documental, que es sobre los guerrilleros españoles que lucharon en Francia contra los nazis, los que pillaron. Entonces, estuvimos en Burdeos no hace mucho y estuvimos entrevistando a la Asociación de Guerrilleros francesa que hay allí y nosotros no hacíamos más que preguntarles por las mujeres, porque Ujú. todas las historias, y Sí. efectivamente hablamos con nietas y con hijas, incluso una mujer muy mayor, hijas de guerrilleros, y nos comentaron que sin la participación de las mujeres, que eran las que hacían, las que estaban en la retaguardia, las que llevaban los papeles, las que llevaban la comida, sin la vinculación de las mujeres, hubiera sido muy difícil la guerrilla contra los nazis. Entonces, esto creo que está pendiente, creo que es una gran deuda que la memoria democrática tiene en estos momentos, a día de hoy, con la mujer. Y esto creo que es importante y creo que, Dolores, en este sentido, creo que estás haciendo una muy buena labor. Ay, gracias. No, es verdad, porque siempre ves que son excluidas, pero lo que dices tú, sin ellas, los maquis, pero no solo los europeos, sino también los maquis que tuvimos aquí, el ejército guerrillero de Levante español en la zona valenciana y del sur de Cataluña, y también los maquis urbanos que actúan, que son anarquistas, que actúan en Cataluña, los que estudié muchísimo durante casi 10 años, pues sin las mujeres ellos no habrían podido hacer nada porque ellas eran los enlaces, ellas Mm. eran pues quienes vigilaban, quien llevaban a veces pues todo el avituallamiento de ellos, llevaban cartas, escondían armas en sus casas, o sea, sin ellas no habría podido funcionar una resistencia antifascista en Europa y en España, pero injustamente, como ellos hacen siempre sus memorias o Mm. hablan de gestos muy ligados a armas, no hablan de toda la acción cultural que llevaron las mujeres, el educar a los hijos de estos guerrilleros y educarlos en un republicanismo, en un anarquismo, en un comunismo que eran familiares, pues de ellas nunca se habla y además ellas fueron también las grandes represaliadas en todos los niveles. También eran detenidas, eran apalizadas, eran torturadas, rapadas, etcétera, pero de ellas, no sé si por la discreción que siempre han tenido las mujeres para con sus propias acciones o porque parecía que aquello no formaba parte de la historia que se escribe en los libros, pues todo este trabajo femenino ha quedado súper silenciado. Y entonces sí que desde hace muchos años yo he buscado a estas mujeres, las he entrevistado, o sea, realmente es una lucha un poco contra el tiempo para ir buscando aún los supervivientes que nos puedan decir de viva voz qué había pasado, porque no hace tantos años, ¿no? Pero ha sido siempre realmente muy, muy difícil. También es verdad que en este país, por desgracia, la recuperación de la memoria histórica no se hizo al principio de la transición. Hubo muchísimos intentos, pero no ha sido hasta los años 80-90 en que han aparecido asociaciones memorialísticas formadas sobre todo por familiares de represaliados que han podido un poco poner a nivel público toda esta amnesia histórica tan terrible que ha sufrido el país, ¿no? Porque incluso en los primeros años no se les escuchaba, no se les daba voz a todas estas personas. Y en este país ha tenido que haber un gran movimiento de familiares de los vencidos para poder volver a abrir fosas, a buscar testimonios, a buscar expedientes, causas generales, etcétera, etcétera. Yo pienso que esto que no se ve ha sido un gran triunfo de la sociedad civil, digamos, de la gente del pueblo llano y que la Universidad Española perdió una gran oportunidad de haber hecho esto ya a partir de 1975, porque a partir del 75 ya no había excusa para no acometer
todo esto que se ha llevado a cabo ahora desde la sociedad civil y que al final sí que la universidad lo ha acabado reconociendo, ¿no? Yo Y es ahí quería donde están las preguntar, mujeres. Dime, dime. sí, yo quería irnos un poquito más atrás, muy bien, esto último que habéis comentado, Luis y tú, pero yo quería irme un poco hacia las pioneras, es decir, qué Ah, ambiente social, nombres puede ser los que tú quieras aportar, pero qué ambiente social, político y cultural tenían las pioneras que yo me imagino que entre los ateneos, casinos y aquellas pequeñas asociaciones empezaron a trabajar por aquellos derechos de las mujeres, como podía ser ir a la escuela y otros derechos también, pues desde los horarios de trabajo, que no son esas mujeres que pertenecían a una clase más acomodada y tenían más tiempo, ¿no? Me refiero a esas otras que están más invisibilizadas y que hicieron también un gran trabajo. ¿Sabes, Dolores? En ese sí, mira, grupo, Raquel. sí, A mí me pasó que empecé estudiando sobre todo la conformación mental, como decías en mi tesis, de los anarquistas y las anarquistas españoles en los años 20 y 30 para saber por qué a partir del 36 hay un pueblo entero que dice no al fascismo y al totalitarismo y a la iglesia y al militarismo de aquellos años, y poco a poco pensé que todo esto tenía unas raíces mucho más profundas que los años 20 y 30, claro. ¿no? Y Ujú. entonces en un momento determinado pensé, uy, ¿esto de dónde viene? Empecé un poco a tirar para atrás, hasta los inicios de lo que es la implementación del republicanismo en España, el republicanismo de la Primera Sí. República, la Ujú. implementación de la internacional en España a partir de los años 60 del siglo XIX, las primeras sociedades obreras. Y es aquí con gran sorpresa cuando me encuentro mujeres. Me encuentro mujeres que naturalmente nunca constan en las actas de los primeros grupos asociativos obreros, porque ellas no aparecen. En aquellos años la mujer incluso no puede ni hablar en un meeting. Detendrán a Teresa Claramunt precisamente por esto. A López de Ayala no le dejarán hablar sus compañeros del Partido Republicano Radical en Madrid, porque no conciben que una mujer pueda dirigirse al público desde un teatro, desde una estrada, ¿no? Son mujeres muy desfavorecidas, y entonces en este contexto de los años finales del siglo XIX, desde los años de la Gloriosa, que es cuando llegan a España ya libros de texto muy liberales de toda Europa, libros donde aparecen textos claramente anticlericales de cuestionamiento del poder de la Iglesia, donde llegan también las voces de los primeros socialismos, desde los utópicos hasta Ujú. ya los textos de la Primera Internacional. Pues en aquellos años empieza a gestarse un gran movimiento de personas que están en desacuerdo, digamos, con esta restauración borbónica que siempre hemos sufrido, ¿no? Que están en desacuerdo contra un Estado colonial, que es el Estado español de finales del siglo XIX, y que están en contra de una iglesia terrible que niega específicamente a las mujeres el acceso a la cultura y el acceso al espacio público. En este contexto es bonito porque empiezas a ver cómo en todos los pueblos, ciudades de España, se conforman casinos republicanos, se conforman grupos de librepensadores, se conforman también intentos de dar educación al pueblo llano a partir de las primeras escuelas laicas y librepensadoras, que en aquellos años no se utiliza aún la palabra laica y se decían escuelas neutras. Ah, Pronto la Iglesia dirá escuelas sin Dios, claro, pero son escuelas neutras porque lo que pretenden, sobre todo, es explicar la evolución humana a partir de lo que serían las ciencias naturales, que es lo que está explicando Don de Buen, a partir del darwinismo que está haciendo su aparición en aquellos años, de explicar, por ejemplo, las edades de la Tierra. Está muy ligada a las ciencias naturales, la geografía, el conocimiento del propio planeta que se está haciendo en aquellos años, que están cartografiando todos los continentes desconocidos, ¿no? Y ujú. entonces tenemos
como una ciencia preciosa que se abre paso no a través de las clases dirigentes que se niegan a ello y no a través de la Iglesia que prohíbe y denuncia sistemáticamente todas estas obras que se están publicando, que se publican además con el esfuerzo y los dineros de los trabajadores con sus sueldos o con algunos personajes ilustrados, ¿no? Pero es muy bonito porque ves cómo la ciencia va avanzando y la Iglesia continuamente los denuncia porque dice que van contra el dogma, contra el dogma del género, Claro. que es lo que se está enseñando a los niños y casi nunca a las niñas, porque hay una tasa de analfabetismo femenino brutal en aquellos años, pues vemos cómo toda esta ciencia, esta aportación científica irá avanzando más desde el proletariado que desde las clases dirigentes. Y más desde el esfuerzo que hacen algunos por publicar estas primeras revistas librepensadoras, que no desde la universidad, que en aquellos años, lógicamente, está copada por la Iglesia Católica y la reacción. En aquellos años nadie tiene acceso a la universidad, las mujeres en absoluto tienen acceso a la universidad y solo tienen acceso, lógicamente, los hijos de las clases dirigentes españolas. Entonces, gracias al esfuerzo de gente súper anónima, de casinos republicanos, de, digamos, de grupos, de asociaciones librepensadoras, de asociaciones laicas en aquellos años, que se llamarán sobre todo eso, librepensadoras, se van abriendo escuelitas pequeñas en todos los barrios del país, financiadas por los propios obreros y Claro. donde muchas mujeres ya empiezan a dar clase como maestras, a veces sin tener el título, sencillamente eran mujeres ilustradas, hijas de algún burgués republicano que había facilitado que aquella niña tuviera acceso a una mejor educación. A veces eran gente que había marchado a Francia, exiliados en alguna de las razzias que hacía la policía, se van, pero vuelven los hijos sabiendo francés y enseñando francés a sus convecinos, ¿no? Es muy Ujú. maravilloso porque encontramos, por ejemplo, figuras tan interesantes como la de Libertad Ródenas, que su nombre lo dice todo, que es valenciana, de Chera. Ella se Mm, llama Libertad, su hermano se llama Volney, por las ruinas de Palmira, del mm, conde de Volney, y luego el otro hermano se llama Progreso. Y son una familia librepensadora que se ha formado en un casino de Chera donde hay una escuela racionalista, donde ellos se forman ya leyendo un tipo de lecturas que no son los que al Estado de aquellos años les gusta, sino que se forman leyendo los libros de Reclus, por ejemplo, El hombre y la tierra, las geografías de Kropotkin, leyendo a Odón de Buen, leen también las dominicales del libre pensamiento, que es el mayor esfuerzo que han hecho dos hombres de Madrid librepensadoras, que son Ramón Chíes y Fernando Lozano, que han abierto un periódico que servirá de coordinación a todos estos librepensadores esparcidos por toda la geografía española. Y ya te digo, familias como la familia Ródenas, que pasarán de Chera a Valencia y de Valencia a Barcelona, conformarán, y es importantísimo, un modelo, que yo elijo, por ejemplo, la familia Ródenas para ver este modelo, de gente que se forma a partir del libre pensamiento, que ingresarán todos en la CNT y en la lucha obrera, y encontraremos a Libertad Ródenas con casi 60 años marchando al frente con la columna de Urruti. En 1936, y es la primera mujer que trae a niños de Aragón que están en el frente de guerra, los trae a Barcelona para alejarlos de las bombas y del impacto de la guerra. O sea que encontramos familias que se han formado en algo que no nos parece importante, que son estos pequeños núcleos que hay en cada población española alrededor del libre pensamiento y la autoformación, porque lo que no se explica nunca es que en aquellos años casi no hay escuela nacional. Tendremos que esperar a la Segunda República para ver un gran florecimiento de escuelas. El plan de alfabetización de la Segunda República es importantísimo, pero hasta aquellos años al pueblo llano se le niega sistemáticamente el acceso a la cultura. Si a alguien le interesa, la biografía de Libertad Ródenas está colgada en
internet, la hice hace unos años, Ah, l'Institut Català de les Dones me pidió una biografía de Ródenas, porque era una emigrante a Barcelona, a quien se le ha dedicado por suerte también una calle, y es una de las figuras desconocidas más importantes del anarcofeminismo español. Ella morirá en México al cabo de unos años, pero es un prototipo de mujer autoemancipada, trabajadora, luchadora, despliega también una gran actividad a favor de los presos sociales en los años 20. Es una mujer que también es detenida por la policía, pero digamos que es interesante porque es un perfil muy común de mujeres de la zona de Valencia, de Alicante, Castellón, que a veces llegarán a Valencia ciudad o a Barcelona y desplegarán una gran actividad dentro del movimiento anarquista. Y hay muchas, o sea que es muy interesante. Entonces, si alguien quiere consultar la biografía de sí. Libertad, está colgada, son unas 50 páginas. Muy bien. Bueno, una maravilla. A mí lo que me impresiona también de lo que estás contando, Dolores, y bueno, vas a tener que venir a Valencia a un acto presencial a hablar de Ródenas y de más gente, pero a mí me impresiona, sobre todo comparando con el mundo que tenemos hoy, esa solidaridad entre los grupos y luego que la gente tenía que autofinanciar aquellas escuelas donde ya empezaban a ir mujeres, aquellas escuelas que decía la Iglesia, como tú has dicho, neutras, bueno, que donde había ciencia, donde las mujeres iban incorporando, lo iban pagando con su dinero que era poco, ¿no? No sé, el otro día también en la presentación de un libro de Eduard Guillard, también me enteré de cosas, desconocía por completo a este autor, que también montaron ahí una red de escuelas pagadas por la gente con ayuda de casinos y tal, y este hombre murió en la pobreza absoluta. O sea, bueno, que fue un esfuerzo que contrasta mucho con el mundo de hoy, ¿no? Donde esa solidaridad y aquellos deseos de cambio, pues, en fin, hay que poner en valor, sí. Sí, 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 yo eso tienes razón, ¿no? lo Dime. lo que te preguntaría, Dolores, al hilo de lo que estás diciendo, es de si piensas que y en concreto, las mujeres de hoy en día, las que participan en el movimiento feminista o en general las progresistas, si son conscientes, si tú crees que se conoce todo esto, si el movimiento feminista actual es conocedor de estos antecedentes, ¿qué piensas al respecto? Bueno, pienso que no, no lo conocen por desgracia, porque claro, nunca habían aparecido libros sobre todas ellas, o sea, a veces a mí me compro libros, ¿no? Sobre todo escritos por mujeres sobre feminismo, y a veces lees libros que han hecho en Italia o que han hecho en Francia, y hay como una serie de biografías de mujeres importantes que hicieron mucho para el feminismo en aquellos países. Y entonces dices, ostras, pero si aquí teníamos estas mujeres o perfiles parecidos, había pues esto en Barcelona, en Madrid, en Valencia, etcétera, o en Cádiz, ¿no? Pero como no se conocen, o las conocemos algunas que vamos investigando, porque por suerte cada vez más hay mujeres investigando sobre estas trayectorias de otras mujeres, cada vez más por suerte son chicas muy jóvenes que me llaman, oye, Dulos, esto, ¿sabes dónde lo puedo encontrar? ¿O sabes algo de esta mujer, no? O sea, por suerte veo que hay un interés creciente cada vez más de las propias mujeres por conocer lo que llamamos genealogías feministas. Esta transmisión del conocimiento de madres a hijas o de abuelas a hijas y nietas, etcétera, etcétera. Cada vez más veo que se está investigando, por suerte, cada vez más se ha acabado un poco con un monopolio editorial de unas cuantas editoriales que siempre hacían lo mismo para el gran público, pero que ahora, como han florecido muchas pequeñas editoriales autofinanciadas por grupos de gente joven, etcétera, porque es más fácil hoy en día poder editar, está apareciendo toda una oleada importantísima de trabajos que esto nos permite conocer mucho más nuestro pasado más inmediato, este pasado contemporáneo de los siglos XIX y XX, ¿no? Sobre todo, pero que cada vez más esto se va conociendo, cada vez más, ahora la gente ya saben quién es Teresa Claramunt o ya saben quién es Lope de Ayala, una espiritista como Amalia Domingo Soler,
que se une al libre pensamiento, porque hay una cosa importante y es que como había el monopolio de la Iglesia Católica sobre la vida y la muerte en este país, todos aquellos que no son católicos quedaban excluidos de los cementerios, de poder ser enterrados dentro de un cementerio, quedaban excluidos de mucha parte de la vida social y desde finales del siglo XIX las mujeres, junto con todos los disidentes no católicos, hacen plataformas comunes que se llamarán de libre pensamiento, pero dentro del libre pensamiento, una cosa que yo aprendí y que me gusta mucho es ver que no solo hay ateos. El libre pensamiento no es una plataforma de ateos o de materialistas, como se dice en el siglo XIX, ¿Mm? sino que son plataformas formadas por mujeres y hombres masones, también por espiritistas que a partir de la irrupción de Kardec alrededor de los años 40-50 del 19 piensan que hay una idea de transmigración de las almas, luego entrarán también dentro del libre pensamiento los teósofos y lógicamente todos los protestantismos establecidos en España, pero que tienen que ir funcionando clandestinamente, o sea, los anglicanos o los adventistas, etcétera, etcétera, todos ellos formarán parte de lo que en el siglo XIX se llama el libre pensamiento, que es nada más que la libertad de conciencia o de tener también la propia religión en casa. Todos ellos es maravilloso ver cómo a finales del XIX harán campaña para pedir al Estado la implantación de cementerios civiles, porque la Iglesia cobraba por cada persona que se enterraba en un cementerio consagrado por la Iglesia, pero todos aquellos que no eran católicos no se consideraba que tuvieran que estar enterrados en el cementerio. Y entonces, claro, la gente pide cementerios donde puedan enterrar a sus seres queridos. Entonces hay una gran campaña desde finales del XIX y los primeros 20 años del siglo XX para poder enterrar a personas en anexos a los cementerios que ya estaban establecidos. Por ejemplo, cuando se entierra a Ferrer y Guardia, el periódico pone en el cementerio libre. ¿Por qué? Ujú. Porque no puede ser enterrado dentro del recinto que había consagrado la iglesia. Pero hay, bueno, una batalla realmente por el espacio de los cementerios a finales del XIX en España. Y luego, lógicamente, toda esta gente que no están dentro del catolicismo oficial, digamos así, ellos harán una batalla impresionante para poder poner nombres laicos a sus hijos e inscribirlos en el registro civil y también por lo que llaman las uniones libres, que no es nada más que la inscripción de matrimonios en el registro civil, pero que a veces, sobre todo en pueblos pequeños o en sitios donde hay mucho control de la población, los mismos funcionarios del Estado se niegan a la inscripción de estos niños o de estas parejas en el registro civil. Será una batalla larguísima, larguísima y muy dura. O sea, la batalla contra la Iglesia por parte del libre pensamiento es terrible, con muertos y todo, ¿eh? O sea, no, no es una broma, ¿eh? O sea, que realmente hay batallas importantísimas porque, claro, la Iglesia quiere seguir haciendo valer sus privilegios. ¿Y dónde encontramos los ecos de todo esto? Pues en la prensa libre pensadora, en la prensa republicana, en la prensa obrerista cuando no es ilegalizada o multada, porque a estos pobres les cosen a multas de detenciones, etcétera. O sea, ser periodista en aquellos años sí que era realmente una profesión de riesgo, ¿no? O sea, realmente era una profesión de denuncia, de militancia política, etcétera, hasta los años, digamos así, hasta 1939 prácticamente. Yo estaba pensando en que, bueno, el laicismo defiende el libre pensamiento en el gran arco, el gran abanico que integra bueno, digamos que todas las conciencias con sus distintas formas. Y aquí, por ejemplo, el caso de Cayetano Ripoll, que para Así. nosotros también es es un referente de libre pensamiento, que él pues creía, más o menos era católico, no sé si creo que No, sí, pero era deísta.
Exacto, era Vale. deísta, pero quiero decir que en algún momento creo que también se definió así y como se desvió un poco, claro, es lo que la Iglesia no pudo nunca aceptar y acabaron pues eso, ejecutándolo y el último ejecutado, asesinado Sí, por la Inquisición. Entonces, efectivamente, nosotros no estamos en contra de las religiones, cada uno pues, y cada una puede optar por la libertad de conciencia que estime. Lo que sí estamos en contra es de esos privilegios y de ese clericalismo donde la Iglesia entra dentro de lo público, interviene ahí, recibe dinero y luego, claro, pues en la educación, sus dogmas y su machaque a las mujeres, su misoginia, y por eso siempre me ha gustado mucho conocer, descubrir que las mujeres finales del 19, incluso antes, como tú dices, ya luchaban por tener una educación. Es decir, que muchas veces se cree la gente que todo se ha inventado hace unos cuantos años y resulta que nuestras antecesoras hace ya más de un siglo y medio, pues estaban en esta lucha y lo que hemos conseguido, desde luego, les debe muchísimo a ellas o la propia Francesca Malmaison, que era una, creo, Dolors, que era una mujer católica, pero sí, que hizo muchas cosas, ¿no? sí, sí. Por las Lo- mujeres. El caso de Francesca es paradójico porque yo soy su biógrafa, la estudié hace 20 años y ahora se ha republicado este año. Bueno, hemos aumentado más la investigación sobre Francesca porque hemos tenido acceso a nuevas fuentes sobre su biografía. Y claro, ella era la típica mujer burguesa de clase media alta que sencillamente, eso sí, era muy una mujer ilustrada porque su padre, como solo tiene una hija, le da una formación muy completa, o sea, es una chica que hace toda la vida deporte desde muy pequeñita, incluso va a cazar con el padre, monta a caballo, hace natación, imagínate, a finales del siglo XIX, ¿no? Pero entonces ella cuando pretende, con muy buena idea, alfabetizar a las mujeres, ella vive en el Raval, ¿no? Entonces intenta alfabetizar a sus vecinas, ve la prostitución como una de las grandes lacras de la época, sobre todo para las niñas obreras y tal. Entonces ella piensa en darles unas clases sencillamente para que aprendan a coser y a bordar. Ella no quiere emanciparlas, solo quiere que aprendan a coser, que eso piensa que las alejará de la prostitución, de la mala vida y tal, etcétera. Y entonces se da cuenta horrorizada de que difícilmente pueden tomar medidas, utilizar una cinta métrica porque no saben ni leer ni escribir. Y entonces se propone, y esto es importantísimo, crear una escuela, pero también una biblioteca destinada a las mujeres. Y es la primera biblioteca del mundo especializada en mujeres. Es la primera mujer que piensa que las mujeres tienen que tener un acceso a la cultura, ¿no? Entonces, Francesca Bonmesón, o sea, en el año 9, un poco antes de la Semana Trágica, organiza su centro de cultura, que es la cultura de la dona, que le llaman ellas, voy a la cultura, o sea, el nombre lo dice Fíjate. todo, ¿no? Y Mm. entonces ella crea esta biblioteca también para mujeres, al principio son solo revistas de patrones, son extranjeras la mayoría, revistas de costura, etcétera, pero poco a poco va comprando libros, adquiriendo libros. Esta biblioteca además deja que las mujeres puedan llevarse los libros a su casa, etcétera, etcétera, y es así como a partir de que ella se queda viuda, que tiene un marido muy dominante en aquellos años. A partir de que ella se queda tempranamente viuda, decide invertir todo su dinero en la compra de lo que es aún actualmente hoy el Centre Francesca Bonmesón. Es un palacio del siglo Mm. XVI que lo reforma de arriba abajo, instala unas cristaleras magníficas para que entre la luz en los patios interiores y empieza a dar clases de todo, prácticamente, no solo de alfabetización, sino acabará dando clases de cocina, que esto es importantísimo, acabará dando clases de costura, pero también de inglés, de francés, de contabilidad, de mecanografía, de taquigrafía en aquellos años, en los años 20, de tal manera que será una de las formadoras de casi toda la legión
de mujeres que trabajarán ya para las modernas instituciones en los años 20, primero en la Mancomunitat de Cataluña hasta los años de Primo de Rivera, pero luego ya en los ayuntamientos, las secciones oficiales también en las secretarías de muchísimas fábricas de aquellos años, mujeres que lleven contabilidad y claro, todo esto dará el acceso a la cultura por parte de muchas mujeres que se deciden a ir a un centro específico donde no hay hombres, donde solo hay mujeres y ella en un momento determinado explica que allí las chicas pueden estar todo el día porque instala no solo las clases, sino que instala una cantina, instala un restaurante, una peluquería, imagínate en aquel palacio magnífico, y también instala, fíjate tú, unas salas de baños, porque la gente en aquellos años no se puede duchar en Claro. las casas, hay mucha dificultad de que llegue el agua corriente a muchos hogares obreros, y entonces ella abre este centro que es particular, en absoluto es público, pero al que acudirá para verlo María Montessori o muchas mujeres importantes de aquella época. Y claro, paradójicamente es un centro que nace de una mujer católica, pero que ve realmente cómo de importante es la formación de las mujeres y cómo de importante es que las mujeres puedan elegir su propio destino y si deciden, por ejemplo, no casarse, que es la única salida que tienen muchas mujeres, pues pueden no casarse y vivir de su trabajo. Ella formará a las primeras mujeres bibliotecarias antes de que se cree el Colegio de Bibliotecarias en Cataluña, que dicen que Eugeni d'Ors copió la idea de Francesca Bonnemaison. Pero claro, quien ha pasado la historia es Eugeni d'Ors como creador de esta escuela de bibliotecarias cuando Francesca Bonnemaison hacía 15 años que ya estaba haciendo esto. Incluso había implementado sistema de desinfección de libros, o sea, de limpieza de los libros que le iban llegando allí para crear esta biblioteca, ¿no? O sea, es una mujer que sí, que tiene claroscuros en su vida, porque luego sí que a partir del 36, influenciada por Cambó, decidirá ponerse del lado franquista, pero que al acabar la guerra civil, horrorizada con lo que ha pasado, con la gran represión, se niega a volver a su centra Francesca Bonnemaison. O sea, volverá a Barcelona, pero no quiere en absoluto que se la identifique con el proyecto de Falange para con la mujer española, porque el proyecto Falange no tiene nada que ver con el proyecto de Francesca Bonnemaison para educar a mujeres que pudieran vivir de su trabajo, ser libres, independientes, etcétera, porque además era una mujer católica, pero ha de luchar contra la iglesia en aquellos años porque la iglesia no quiere ni que las mujeres vayan a la playa o lleven bañadores. Y ella instala una sección del Instituto Català de las Dones al lado de la playa para que puedan hacer deportes relacionados con el mar. O sea, hacen excursionismo también. Realmente es una mujer muy transgresora en los años 20 y 30. Y ya te digo, y cuando llega Falange, el proyecto falangista, ella en absoluto quiere verse relacionada con todo esto, porque el proyecto falangista atrasa 50, 60 años el avance de la mujer en este país. O sea que es interesante y a veces hemos de ver las cosas desde varios ángulos para darnos cuenta de la importancia de estas mujeres y sobre todo situarlas en el contexto histórico de los años en que vivían, porque era dificilísimo para ellas poder lograr poco a poco todo aquello que ellas deseaban hacer. Yo recomiendo que miréis la biografía de Sí, Francesca porque realmente sí, conlleva muchas sorpresas, ¿no? O sea, no podemos a veces despreciar toda una biografía de una mujer. Ah, esta es que era católica, mira. No, porque a veces claro. hay muchos claroscuros dentro de una biografía, ¿no? Ujú. Sí. Luis, ¿quieres decir algo tú? Bien, no sé, la verdad es que me ha dejado, estaba aquí atento a todo lo que estaba diciendo. Sí que Ah, tenía una serie de cosas que me había anotado, pero que bueno, que prácticamente... Bien, no, una reflexión que quería hacer simplemente un poco sobre lo, redundando, y es que uno de los problemas que tenemos actualmente, creo yo, con en la situación actual que está viviendo el Estado español, y es que si realmente analizamos la historia desde nuestra historia, desde el siglo XVIII, que se está dando yo un poco, digamos, hasta ahora, es que realmente no ha habido una transmisión de ideas. Es decir, porque si analizamos la historia,
los grandes periodos que ha tenido España desde el siglo XIX han sido periodos de dictadura y de absolutismo. Y cada vez que ha habido un periodo de libertad donde se pueda haber desarrollado pues, ideas librepensadoras, donde se pueda haber desarrollado pues, las ideas de la emancipación de la mujer, como el tema de la masonería, como tal, es que cuando han venido las épocas de represión posterior, que han sido mayoritarias, es que la represión ha sido tan brutal, que no ha dejado rastro, con lo cual cada periodo de libertad Claro. da la sensación de que ha habido que empezar de cero. Mm. Y yo creo que estamos aún, aunque ya llevamos bastantes años de democracia, ¿no? Desde que murió Franco, pero yo creo que con esto de la transición, creo que hemos perdido muchísimos años. No tengo la sensación de que hayamos avanzado mucho en esa transmisión, digamos, ¿no? De la memoria, que creo que es fundamental para que un país se configure como tal. Precisamente por lo que había dicho Dolors, de que las mujeres del principios del siglo XX, de la época de la República, que venían ya condicionadas por lo que se había hecho a finales Claro. del siglo El XIX. 19. Tengo la sensación de que esa transmisión, que hoy tengo la sensación de que no la tenemos. Mm. No sé lo que opináis. No, no, que sí, que esto es una de las cosas que conllevan siempre los poderes autoritarios, ¿no? La negación de toda disidencia y además no solo la negación de la disidencia, sino el desprestigio de esta disidencia. O sea, yo cuando empiezo a investigar sobre estas mujeres, claro, para mí fue un choque porque decía, mujeres espiritistas, estas están chaladas, ¿no? La primera impresión que Sí. yo tengo es decir, uy, a estas las engañaban como tontas, en absoluto, en absoluto. Cuando no conoces algo, crees que, bueno, que están locos, que les engañaban, que eran terraplanistas, que ahora diríamos, ¿no? Y en cambio empiezas a investigar estas biografías y ves, pues eso, como Cayetano Ripoll, que eran deístas, porque Ujú. habían sido educadas en el catolicismo más bestia, más salvaje, digamos así. Y entonces, claro, para ellas plantearse el materialismo era brutal, porque no pueden llegar a concebirlo. Es lo mismo que los ilustrados franceses. La mayoría de ilustrados franceses del siglo XVIII aún no son materialistas, son deístas la mayoría, porque creen incluso que es necesario como que haya una religión, o sea, es por eso que se instaura el culto a la razón dentro de los años de la Revolución Francesa, ¿no? No lo conciben, pero empiezas a investigar sus biografías y te das cuenta de que sus ideas no tienen nada que ver con un mundo, con el mundo de hoy en día, con el mundo donde se liga el espiritismo a intentar ganar la lotería, a intentar obtener beneficios económicos, Mm. al espectáculo, sino que te das cuenta de que su espiritismo realmente es un culto a los antepasados, una creencia en la transmigración de las almas, en una inmediatez para con un consuelo brutal en aquellos años donde todas las familias han perdido a causa de la miseria, niños pequeños, menores de edad, han perdido al marido o al hermano en las guerras coloniales, sobre todo las mujeres, y entonces te das cuenta de que es casi una práctica de consuelo, de ayuda mutua entre las mujeres, de reunirse cada tarde en los barrios para contarse un poco lo mal que lo están pasando y sobre todo de sororidad y de ayuda entre mujeres. Es casi una terapia de grupo, ¿no? Pero entonces ves que esta especie de sororidad nocturna que se establece en todos los barrios es también una respuesta a la incomunicación, al hecho de que muchos de ellos y ellas son inmigrantes de otras zonas del Estado español que van a vivir cerca de las fábricas donde tienen trabajo, están rehaciendo nexos que habían perdido en el pueblo de origen y realmente todo este tejido que se va entretejiendo alrededor de grupos espiritistas, de grupos de masonería, incluso de grupos de librepensadores, no es nada más que el intento de crear una nueva sociedad desde abajo, desde los más desposeídos, ¿no? Y entonces esto es interesantísimo. Pero claro, ¿qué te dice la historiografía actual? Eso, que si eran espiritistas es que veían fantasmas, si eran masones casi que asesinaban niños o que hacían ceremonias secretas donde podían llegar a eso, a hacer vivir a los muertos, ¿no? Hay toda una cosmogonía de desprestigio asociada a lo que no es aún hoy
digamos, la cosa oficial, ¿no? La religión oficial o el pensamiento oficial, pensamiento único. Y entonces, claro, incluso como investigadora, a veces eres un poco reticente a entrar a investigar esto. Y a la que entras, te das cuenta de que era un mundo desconocido, fabuloso, increíble, y por el que yo actualmente aún siento mucho respeto, ¿no? Hay gente que me dice, ay, explica, explica, ¿qué hacían los espiritistas? Y le digo, no, yo no soy una voyeur, yo no quiero ver qué hacen, quiero saber si esto les funcionaba para transformar la realidad. Y hacia ellos tengo tanto respeto como hoy puedo tener respeto pues por una persona que profese una religión en la India o en África, o sea que no te vas a reír de ellos porque sean diferentes, ¿no? Y eso es lo que pienso que aún hoy no se ha no se ha hecho este paso, ¿no? O Sí. sea, se les piensa que están locos, ¿no? O hablas de los masones, ay, ¿estos qué hacen? Bueno, si quieres saber qué haces, ves, ves y aprende, pero no digas que te cuente, porque yo no soy una observadora ni una chismosa, sino que yo soy una persona que investiga y que valoro la capacidad que han tenido para ir transformando siempre la sociedad en la que les ha tocado vivir, ¿no? Y eso es, yo pienso que es lo más importante. Yo estaba recordando, Dolores, que cuando vi el título de tu libro, dije, pero ¿esto qué es, espiritistas? Yo, claro, Lo lo que hice adrede, lo contabas, hice adrede. sí, lo que contaste, lo que has contado, yo, por ese tabú de que espiritistas, pues religiosidad, ven ahí fantasmas, lo que sea, y yo creo que te pregunté ahí en la charla que tuvimos algo sobre eso, porque aún no había leído el libro, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo que ha ocurrido es que la Iglesia Católica y las religiones han tratado de apropiarse del espíritu. Es decir, ellos se han intentado apropiar y hay gente que cree que el espíritu está ligado a la religión, pero Sí, hay muchas maneras de convivir sí, con el espíritu del ser humano que no tiene que ver con la religión. Y lo que tú dices, pues si les servía a la gente reunirse en grupos y tratar de convivir y recordar y, bueno, pues era su manera de sí. articular la razón, el espíritu. O sea que, bueno, la verdad es que lo estoy pasando muy bien escuchándote, Dolores. Tienes que venir a Valencia, seguro, Vale, ya veremos cómo organizamos eso. A mí me gustaría, porque ya pronto tenemos que ir acabando, que si a Luis le parece bien, que nos digas algo de Mujeres Libres, de la ah, organización, de cómo funcionaban, y luego ya lo cerramos, si te parece, Luis, por el Sí, tiempo que sí, llevamos, sí, no, para perfecto. otro día, porque si quieres, vale. terminas un poquito con Mujeres Libres, porque también sabes mucho de Mujeres Libres tú. Yo simplemente una puntualización por último que se ha dicho, simplemente decir que ahora mismo hay movimientos de gente que estamos intentando reivindicar el término espiritualidad laica. Y ahí lo dejo para un Ah, próximo debate. no, no, es súper interesante. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Sí, no, no, que Bueno, tienes razón, Luis, porque hay una espiritualidad laica. Tú puedes conmoverte viendo el bar, participando de la cosmogonía o de... Eso también la iglesia acusaba Y con la a música, esta gente mía que he investigado de ser panteístas, como si eso fuera malo. Son los padres de la ecología, sentirte en el templo del mundo, en el templo del planeta en el que estamos viviendo y que estamos masacrando este pobre planeta, pues esto es ser hoy en día ecologistas, pero este era un insulto. Y os reiríais cantidad, os reiríais mucho de las campañas de la iglesia en contra del nudismo en los años 20, en contra del baile, en contra del cine. O sea, es que el pensamiento monolítico de la iglesia es terrible, ¿no? O sea, y sobre todo el pensamiento de los que se resisten a ello, o sea, eran verdaderos valientes, ellos y ellas, o sea, porque ser nudista en los años 20 quería decir estar estigmatizado en tu pueblo. O en tu claro. barrio, ¿eh? O sea, que ellos y ellos fueran gente súper divertida, súper valiente, o sea, muy alternativa hoy en día, formarían parte de todos los movimientos alternativos, ¿no? ¿No? Que hay en todas las ciudades, ¿no? Y sobre todo, a mí me impresionó mucho ver
como en 1935, un poco antes del estallido de la Guerra Civil, pues se habían conformado ya en España algunos grupos de mujeres que conformarán lo que se llamará Mujeres Libres. Mujeres Libres nace precisamente dentro de los sindicatos anarquistas, dentro de la CNT en Madrid, en Barcelona y en Valencia, importantísimo, pues aparecen grupos de mujeres que ven que están dentro de sindicatos anarquistas, pero que a veces sus propios compañeros no las escuchan demasiado, no las escuchan lo suficiente. En los años 20 ya percibimos que ellas se quejan, aparecen en la prensa libertaria las firmas de muchas mujeres, han roto ya aquel terrible techo de cristal y empiezan a escribir con sus nombres y apellidos en la prensa libertaria. Están formando ya parte de sindicatos libertarios, sobre todo del textil, pero a veces ellas no son nombradas las, digamos, delegadas o tienen cargos de responsabilidad, sino que siempre por encima de ellas hay un hombre, hasta que ellas mismas deciden crear grupos de mujeres para no ser manipuladas por compañeros, para no ser también tuteladas por compañeros mayores que les llaman compañeritas despectivamente, las aniñan, siempre es compañeritas, yo te diré lo que has de hacer, esto pasa en todos los grupos sociales, pasa también entre los espiritistas, sobre todo entre los, ¿cómo se llama?, los teósofos. Aquí en Valencia tenéis a Tilio Bruschetti, gran teósofo, pero que tiene una serie de libros donde les dice a las mujeres lo que han de hacer, las cartas a Pepita, las cartas a Conchita, etcétera, etcétera. Tiene una serie de libros donde él parece un santón diciendo a las mujeres qué han de hacer. Y las mujeres en los años 30 ya trabajan, ya viven de su propia economía. Es el caso de Lucía Sánchez Saornil, que morirá en Valencia en la inopia y absolutamente casi ignorada por todos sus compañeros, ¿no? Pues mujeres como Lucía, que viven de su trabajo desde muy jovencitas y que además en sus noches se educan para tener acceso a la cultura. Lucía pasará de ser trabajadora de Telefónica y mantener a su padre y sus hermanos a poder escribir poesía en la revista Ultra de Madrid, poder escribir narraciones, seguir militando en CNT, pero tiene la gran idea, junto a Mercedes Coma Posada y junto a una médica, Amparo Poch y Gascón, aragonesa, de formar un grupo de mujeres y para mujeres que pueda ayudar a otras mujeres a hacer lo que decías tú, Raquel, esta capacitación femenina, ¿no? Contactarán con 2 o 3 grupos de Barcelona en los que está Concha Liaño, las mujeres del Clot, las mujeres nudistas del grupo Solivida del Clot, las mujeres de los grupos de Sants, Brisas Libertarias, etcétera, contactarán todas ellas para crear una revista. Una revista que se llame Mujeres Libres. Es por esto que el primer número de la revista aparece en el 35, antes ya de la Guerra Civil. Y estas mujeres que pretendían crear clases para mujeres, una revista, etcétera, solo un órgano de prensa de coordinación entre mujeres afines, se ven desbordadas por los hechos del julio de 1936, en que hay un ataque fascista contra la República legalmente constituida. Y entonces Mujeres Libres empieza a crecer brutalmente porque pone en marcha una serie de agrupaciones en todos los barrios de las ciudades de la España republicana y en todos los pueblos. Entonces, Mujeres Libres llegará a tener 30.000 militantes mujeres y emprenden una campaña de capacitación femenina increíble, porque una de las cosas que no se explican, porque en la historia de las mujeres nunca se explica, es que hasta aquel momento en los hospitales, en las cárceles, en lo que se llamaban manicomios, en la asistencia a personas mayores, en los hospicios, ¿quién trabajaba antes de la guerra? Personal femenino no cualificado y al que no se le pagaba, que eran las monjas. Cuando todas estas monjas desaparecen de la noche a la mañana de la España leal, de la España republicana, alguien ha de ocupar todos estos sitios de trabajo. Y es ahí donde Mujeres Libres formará legiones de enfermeras, de cuidadoras, de mujeres al cargo de la maternidad, de las maternidades, de mujeres que trabajarán
a favor de la gente mayor que ha quedado desamparada y que además asistirán a los niños refugiados que van llegando desde donde está ganando el ejército franquista y que desplazan toda la población. Será el caso de los refugiados de Málaga que llegan primero a Valencia, después a Barcelona, de los del Frente de Aragón, etcétera. Toda esta gestión de la retaguardia tan necesaria la están haciendo mujeres. En un contexto de guerra, quien se hace cargo de todos los hospitales son mujeres, pero ya formadas a nivel científico como enfermeras por mujeres libres. Y esto no se explica nunca. Se habla de la guerra, de los frentes de guerra, de la batalla del Ebro, y ostras, la gestión de la retaguardia la llevan mujeres, y mujeres que despliegan algo importantísimo, que es todas las curas de la retaguardia y el funcionamiento de las colectividades agrícolas y de las colectividades industriales. Es brutal porque nunca se habla de ellas. Pero mujeres libres las encontramos aquí y es precioso seguir un poco el avance de mujeres libres a través de la prensa y de los números de mujeres libres que están colgados en Internet y también, y esto es importantísimo, de la revista Umbral que aparece en Valencia. En la revista Umbral encontramos las fotos de Katy Horna, encontramos también fotos donde se ve a Emma Goldman, a Lucía Sánchez Saornil. Es maravilloso ver el esfuerzo de las mujeres por las mujeres. La irrupción, por primera vez en la historia, de mujeres fotógrafas que nos dan una impresión preciosa de la España republicana. Margaret Michaelis, Guerra Tardo, que es la mitad de Robert Capra, Sí, es ella la mitad hasta ahora súper invisibilizada y que sí. morirá en la España republicana. También, lógicamente, Katy Horna, que pasará de Barcelona a Valencia, que estará fotografiando a sus amigas. La implicación de revolucionarias internacionales como Emma Goldman en la Guerra de España, que vendrá 3 veces. Y de mujeres como Micael Chelvere, que comandará una unidad del POUM, o sea, una mujer, la llaman la capitana, ¿no? Y muchísimas mujeres más. Mary Lowe, que vendrá también con su compañero cubano, Juan Brea, que vendrán a luchar en Barcelona. O sea, es importantísimo ver cómo Mujeres Libres acoge a todas estas mujeres de todo el mundo que se interesan por la realidad de la causa republicana española y dentro de la causa republicana, lógicamente, comunistas, anarquistas, socialistas, republicanos, partidos nacionalistas en Cataluña y Euskadi, etcétera. O sea, toda la franja republicana es importantísima la aportación de la mujer y que no se habla y que no se explica. O sea, por desgracia, aún tenemos una visión muy masculina de la guerra en los frentes, pero no tenemos o no hemos estudiado la importancia del trastoque de la vida en la retaguardia, ¿no? Que es importantísimo. O sea, decir, ¿qué hacían en los espectáculos públicos? ¿Qué miraba la gente en el cine? ¿Qué comían? O sea, esta vida cotidiana para mí es mucho más rica a veces que la crónica de los frentes. Dolores, qué suerte han tenido tus alumnas Ah, de tenerte como profe. Estaba pensando que si yo hubiera tenido unas clases así cuando estudiaba, e incluso más adelante, de verdad que es una maravilla escucharte. Bueno, gracias. de verdad estoy muy, muy agradecida en nombre de Valencia Laica de este encuentro que es el primero. Y bueno, de verdad, todo lo que nos has dicho, los nombres, las referencias, un placer inmenso, inmenso, Gracias. de Y verdad, además, un sobre abrazo. todo, y que es muy importante, lo amena. Ah, Sí, Es sí, y la, fundamental. gracias. vis- la Gracias, Ese- Luis. visibilización de tantas mujeres y de verdad, muy bien, Dolores. Tenemos que vernos Sí, ya vendré. Ahora presencialmente, que claro, tengo tiempo, claro, ahora que ya estás en el club de jubilados. eso está muy bien. Muy bien, Somos un club pues divertido, ¿eh? ha Por sido suerte. nuestra primera sesión, nuestro primer programa, yo creo que una maravilla y además mañana es 8 de marzo, bueno, de verdad, Sí.
Felicidades a todas, a todos, Felicidades, que sí. todos Y, tienen mujeres, hijas, hermanas, o sea que Sí. felicidad para todos y Y Dolores, todas. yo voy a aprovecharme para hacerte un pequeño encargo sin tiempo, Ah, sin prisa, dime. sin dan. Y es que cuando tengas, me gustaría tener toda la información posible, que hay muy poquita, de Elena Chust. Ah, Te lo bueno, dejo, sí, te lo dejo ahí para costará, otro. costará. Sí, pero bueno, No se que hay sabe al mujeres, final, sus ¿eh? últimos años se pierde, no se sabe exactamente cuándo muere. Ah, ¿no? Vaya. No, Ah, no. y una biografía a recuperar también, Belén Sárraga. Ah, sí, Belén Belén Sárraga, Sárraga, sí. que en el 96 es detenida en Valencia por negarse a que haya un embarque de soldados a Cuba, ella y 6 mujeres más. Ella viene huyendo de Barcelona, donde ha publicado el primer número de La Conciencia Libre, que es una revista magnífica. El primer número no lo hemos encontrado, pero sí que hay constancia de que se publica en Barcelona, pero tiene la desgracia de que coincide con el estallido de la bomba de Corpus, de Canvis Nous, huye a Valencia y en Valencia con 6 amigas se encadenan y son detenidas. Madre Y mía. luego va itinerando por toda la península ibérica, creo que va a Málaga, a otros sitios, pero es una de las grandes mujeres, Belén Sárraga, Belén porque la Sárraga. encontramos en el 38, a finales del 38, casi con la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, aún dando charlas a favor de la República Española. Ella es republicana federal, anarquista, y es una mujer también a recuperar porque tiene una historia masona también, librepensadora, importantísima. O sea, hay muchísimas mujeres que ojalá mis compañeras historiadoras, pues eso, vayan recuperando como Elena Chus, como las hermanas Carbia. Así. Aquí hay historiadoras valencianas que ya han recuperado, Luz Sí. Santeliu ha recuperado, Carme Agulló también, o sea que Mm. hay un trabajo muy bueno alrededor ya de algunas de estas mujeres, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, Muy bien. Pues abrazos Gracias. y nos vemos pronto en con la ganas de próxima. darnos un abrazo físicamente. Sí, sí, sí. Gracias. Hace tiempo que no nos vemos. Sí, es verdad, Luis. Ahora hace 2 o 3 años que no Sí, nos sí, vemos. Pues salud para todos y bueno, y buen 8 de marzo. Y salud y buen 8 de marzo. Moltes igualmente. gràcies. Gracias, gracias, Venga, Adeu. venga. Adéu.